Muy bien, estamos de vuelta. Vamos, si les parece, con el análisis de los que hoy fueron titulares y a destacar a uno que a lo mejor no estuvo en el 11 inicial, pero fue un revulsivo. Vamos a empezar, si le parece, Sandy, con Kenderson Navarro. Creo que Kenderson lo venía haciendo bien. Tuvo que ver probablemente en el primer gol, en ese despeje. Alguien que lo hizo debutar en Copa Oro, el profesor Loredo, lo recordarán ustedes, cuando fue invitado del azul y blanco a participar de la Copa Oro del 2021, luego de no poderse clasificar de la mano del profe Amarini, pero Kenderson juega, si bien lo recuerdo, de titular en el último partido de selección nacional de esa Copa Oro, que fue ante Trinidad y Tobago. Ahora, hablando específicamente del desempeño de Kenderson hoy, Sandy, diría que al inicio del partido, de alguna manera, fue un tema colectivo, no solo de Kenderson, que terminó pasando factura, pero a lo mejor en el gol tuvo que ver, Sandy. Bueno, sí, un tema colectivo, pero uno se queda con el último jugador de esa orquesta que ocasionó Estados Unidos, y bueno, ahí hay que mencionar a Kenderson. Sin embargo, debo empezar mencionando lo más importante, que para mí es un guardameta que va con mucha solidez, que va en un crecimiento importante, que puede llegar a ser clave para la selección. Estamos hablando de este partido, pero fue clave ante Canadá. Hoy creo que después de ese rechace que hace a la pelota, que quizás no es el idóneo, termina subiendo muy bien y también se convierte para mí en una de las figuras del compromiso. Así que yo creo que Kenderson va encaminado a presentar buenas participaciones con la selección. Para mí, buen partido de Kenderson, independientemente de eso. ¿Hay cosas que corregir para lo que viene? Sí. Creo que los rechaces que hace hay que mejorarlos, hay que seguir practicando, y también cuando sale por la pelota en las diagonales, creo que también Kenderson por ahí cede un poco de espacio al rival, que hemos visto que los que hemos enfrentado últimamente y máximo en una eliminatoria, Pedro, son detalles que hay que corregir. Dejamos a Kenderson Navarro, nos vamos ahora con los laterales. Iremos con Aarón Herrera, Kevin, que ya lo hemos mencionado, probablemente a mi criterio el más destacado hoy. Lo hizo muy bien junto con Oliver Escobar, que jugó poco pero contribuyó con gol. Pero voy con Aarón Herrera. Para mí la actuación de Aarón sobresaliente en toda la Copa Oro, y hoy no dejó en deuda. Para mí tiene talla para jugar en Europa, mi estimado profe. Tiene todas las cualidades para que Aarón Herrera dé el salto a cualquier liga de Europa. Durante el torneo fue muy constante, de los titulares indiscutibles de Luis Fernando Tena, y hoy de nuevo hace un muy buen partido, y la personalidad con la que se planta Aarón Herrera es pues definitivamente uno de los referentes de selección nacional. Vamos con los centrales ahora. Vamos a empezar con el capitán. Nos referimos a Pinto, Sandy. Entiendo ese trago amargo de Pinto a la hora del tiro desde el punto penal ante Canadá, pero bueno, pasó a Guatemala, así que sobre eso solo queda esa anécdota. Pero hoy, al inicio del partido, los dos centrales sufrieron ante un equipo de los Estados Unidos que encimó, que aprovechó el hecho de que empezaba el juego queriendo sorprender a Guatemala y lo consigue. Pero Pinto sigue siendo el capitán, el titular ahí en la defensa central, y eso no creo que vaya a cambiar para las eliminatorias. Se ha ganado su puesto, se ha ganado su lugar. ¿Cómo calificaría usted a Pinto hoy y en términos generales en la Copa Oro? Bueno, creo que pues lo que usted menciona del penal sucedió, ¿verdad? Sin embargo, Guatemala termina avanzando, y ahí ya sabemos que es una cuestión de cómo decide hacerlo un jugador y qué tan hábil pueda llegar a ser pues el guardameta que recibe pues ese tiro desde el punto penal. Creo que su rendimiento en la Copa Oro ha sido buena. Es el capitán, es un jugador que normalmente gusta, es sólido, es muy certero, pero pues obviamente ya lo habíamos hablado anteriormente, Pedro, en ese juego contra Canadá. Creo que también Pinto interviene de mala manera en uno de los goles. También creo que muchas veces no logra anticiparse de forma correcta a la lectura de las jugadas. Algunos balones los deja picar, y es donde también los rivales aprovechan el poder generar peligro y muchas veces concretar un gol. Sin embargo, yo creo que su actuación fue muy buena, es muy regular, es muy sólido, y creo que junto a Samayoa pues son muy compactos en la defensa. El otro central, Kevin, nos referimos a Nico Samayoa. Pareciera que la lesión en el olvido, no le vi con problemas físicos en esta Copa Oro. Se necesita de jugadores con ese promedio de estatura de Nico Samayoa. Junto con Pinto padecieron al inicio del juego, pero después se cerraron.
luego del segundo gol ante los Estados Unidos, creo que mejoraron y también indiscutible titular y que lo veremos en la eliminatoria mundialista a la par de Pinto. Constante y mucha madurez al momento de salir a jugar al extranjero y pues a Samayoa lo reflejen dentro del campo junto con Pinto. Ya lo decíamos, hacen una muy buena mancuerna, pero también fue muy constante, puntual. En Guatemala no tenemos muchos jugadores con esa potencia, con esa altura, y qué bueno que Samayoa lo aprovecha y se hace ver bien en Copa de Oro. Yo creo que uno de los que podría incluso salir al extranjero también por el papel que hizo en Copa Oro. Y vamos con otro de los jugadores, en este caso el lateral que nos falta analizar es Caballito Morales. Sandy, Morales fue otro que se ganó su lugar. Hoy probablemente sufrió por los dos jugadores de los Estados Unidos que circulaban por su sector, pero creo que cumple Caballito. Yo lo decía, lo fui viendo durante toda la Copa Oro con un semblante muy serio para Caballito, muy metido en el torneo, pero también arrebató la titularidad a quien venía jugando en ese lado, que era Ardón. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que una titularidad muy bien ganada. Yo creo que el hecho de que Caballito Morales tenga tanto en salida y se atreva pues a llegar a posicionarse incluso como extremo por momentos en el partido, hace también que la selección guatemalteca tenga movimientos tácticos interesantes, porque salen los dos laterales y uno diría, bueno, los dos, ¿cómo? Si siempre sobra uno, pero retrocede un contención y entonces Guatemala cambia por momentos su sistema de juego dentro de un partido y son gustos o lujos, si ustedes lo quieren ver así, que Tena se puede dar por la habilidad que tiene tanto Caballo por un lado como Aarón por el otro extremo. Yo creo que gana mucho Guatemala en salida con un jugador como Caballito Morales, sin embargo está incluido en esa línea defensiva en donde también ha cedido espacios o muchas veces lo encuentran fuera del lugar y es donde también los rivales aprovechan, así que puntos a mejorar pues para la eliminatoria, pero bien el Caballo ahí. Los volantes, Kevin, Chema Rosales estuvo en duda si sería titular, al final sale como titular Chema Rosales. Lo que pasa es que en esa posición de volantes estamos claros, Kevin, que tiene gente, aunque muchos por ahí con resentimiento físico en plena Copa Oro, pero Chema fue uno de los que tuvo problemas físicos, se recupera. ¿Y qué tanto hoy? ¿Cumple Chema o crees que en algún momento por ahí hubo dificultades? Marcado por el error que hace el gol, Diego Luna, no siente la marca. Después de ello, Chema Rosales fue un muy buen revulsivo. Cuando entró de titular, lo hizo muy bien. Cumplió en el medio campo, pues una labor de contención prácticamente. Muchos no les gusta cómo juega Chema Rosales, pero en el torneo nacional, en nuestro torneo lo ha hecho muy bien. En selección nacional suplió muy bien cuando le tocó entrar y cuando le tocó entrar de titular también. Lejos de ese error, creo que hizo un muy buen torneo Chema Rosa. El otro de los volantes que hoy acompañó el medio campo de selección nacional fue Steven Robles, que se recordará, Sandy, pasaba momentos y Robles ni siquiera minutos tenía con selección. Llegó Copa Oro, todo ese problema familiar, y lo supo canalizar con el trabajo. Hoy Robles también con mucho trabajo en el medio campo, porque Estados Unidos circula balón por ahí por varios lados. Con Estados Unidos hay que estar claros que uno de sus potenciales es precisamente jugar de manera vertical, y mucho de eso tiene que ver por la circulación de pelota en el medio campo. Bueno, sí. La verdad es uno de los jugadores que a mí más me gusta, muestra mucho siempre una personalidad importante, una jerarquía, un jugador que marca presencia y se hace sentir. Para mí es de esas modificaciones interesantes que Tena le encontró a su selección. Le hemos visto pues la modificación del Caballo Morales, hay que agregar ahora a Robles en el medio campo, que uno lo conoce como lateral, que muchas veces como lateral, aunque hace un muy buen papel, también tiende quizás a desordenarse tácticamente. En el medio campo yo creo que a Robles le viene bien, tuvo un muy buen partido, sabe tener una picardía, pero también dentro de esa picardía hay una línea muy delgada que a veces cruza, y es que se saca tarjetas amarillas y muchas veces compromete su rendimiento a partir de y a la selección completa. Entonces, punto a mejorar para Robles, pero para mí, fascinada de verlo en el medio campo de la selección. Vamos con los jugadores ofensivos. Empezamos con el que estaba frente a los dos volantes, Pedro Altán. De pronto no fue su mejor juego hoy para Pedrito Altán, Kevin. Obviamente ahí había mucho choque con los jugadores de los Estados Unidos y de pronto la habilidad se le fue disminuyendo por el hecho de que había gente de los Estados Unidos que topaban su juego.
Mejoras en lo físico para Pedrito Altán. Cuando está a punto, vemos a un Pedro Altán más rápido, más encarador, va entre líneas, es muy vertical. Sí, hoy no fue uno de sus mejores encuentros, pero mucha labor de sacrificio y sigue teniendo la confianza de Luis Fernando Tena. Vamos con los extremos y el primero es Rudy Muñoz. No sé si Rudy haya venido de más a menos en esta Copa Oro, Sandy, pero el juego de hoy probablemente no fue el mejor para él. Bueno, sí, comparto con usted, es un gran jugador con muy buenas condiciones, que también le viene bien a Guatemala y que es uno de los jugadores que también Tena encontró y se ganó la titularidad con Tena, su confianza y todo. Sin embargo, estoy de acuerdo, probablemente hoy no ha sido su mejor participación y me da la sensación, Pedro, que ese sentimiento que tenemos de quizás pensar que ha venido de más a menos en esta Copa Oro, también hay que ver su posición dentro del campo, porque hemos visto que Guatemala también ha variado en el medio campo y que se le ha retrocedido un poco. A veces sube por ahí el caballo y a él le toca que hacer esos relevos, entonces probablemente lo hemos visto mucho en esa labor, quizás un tanto defensiva, y eso difumina o maquilla un poco el ataque de Muñoz, pero es un jugador sensacional que debe de seguir siendo titular con la selección para mí. El otro de los extremos, nos referimos a Óscar Santis, una muy buena Copa Oro. Hoy, por momentos, ponía en dificultades a los jugadores que defendían la parte baja del conjunto estadounidense. Santis se ha ganado su lugar indiscutible titular. Hoy tuvo que pelear en el físico, el 1 contra 1, pero sabemos que es de los que se sale del libreto, de esos que de pronto ponen algo de forma individual que hace que la selección tenga opciones ofensivas. Muy pocos jugadores tienen características ofensivas, defensivas, buena pegada, tiene gol. Creo que Santi se está pasando por un muy buen momento y selección guatemalteca lo ha sabido aprovechar. Hoy anulado también por los grandotes y los defensas y la contención del equipo de Estados Unidos, pero definitivamente un muy buen torneo para Óscar Santis. Y nos quedamos ahora con la delantera, que fue encabezado hoy por Rubio Rubín. Sandy, creo que Rubín hoy en algún momento sabe jugar ante defensores de la categoría de Estados Unidos. Juega ya, sabe cómo encontrarles el modo, cómo encontrar el espacio ante centrales fuertes que no dudan en la potencia. Y la palabra que utilizó me gusta, porque creo que uno de los puntos a destacar de este jugador es precisamente su potencia. Vimos cuando la pelota él la recibía en el área y para llegar de la manera que él llegaba y crear ese peligro tan importante se necesita potencia, sobre todo cuando usted tiene una selección enfrente como la que enfrentamos hoy, la selección de Estados Unidos. Entonces es el jugador que tiene toda la confianza de Tena, que para mí da muchísima seguridad, que busca las pelotas y que en esa parte atlética para mí es uno de los que mejor está. Y quiero hacer una mención aparte de los 11 que fueron titulares en Olger Escobar. Hoy nos demostró que la edad a veces no es impedimento, un jugador descarado en el buen sentido de la palabra, que de pronto no dimensiona dónde está, sino lo que quiere es jugar. Y me parece que hoy lo sigue demostrando. Hay futuro con él para ser el conductor de juego de la selección nacional. No solo por el gol de hoy, sino por los minutos en los cuales entró al campo e hizo diferencia. Creo que algunos se preguntaron por qué Escobar hoy no fue titular. Son de esas cosas que responderá el profe Luis Fernando Tena, pero que hay futuro con él y ojalá se mantenga en esa línea, porque creo que puede ser el conductor de selección nacional de ese lado ofensivo que tanto se necesita. Haremos la pausa, si les parece, compañeros, iremos a mensajes y regresaremos ya con el deporte internacional. Pausa y estaremos de vuelta.